¿Estamos, María? Estamos, vamos a por ello. Chévere, chévere. Pues mira, yo feliz, encantada de tenerte aquí. De verdad que para mí es un placer de poder tener una mujer tan completa y tan capaz como tú. Cuando me hablaron de ti la primera vez, yo dije, oiga, pero ¿quién es esta mujer? Yo quiero conocerla. Y como cosas de Dios, digo yo, de la vida, aquí estás. Y para mí es un honor tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría que pudieras presentarte de la manera como tú eres, clara, natural, que la gente pueda saber a nivel profesional, a nivel familiar, de dónde vienes, cuál es tu proyección, ¿vale? Súper. Pues gracias, Marisa. Sabes que el placer es mutuo y que a mí también me hace muchísima ilusión, ya te lo he compartido muchas veces, que nos pusieran en el camino, porque como tú bien dices, ya sea Dios o lo que cada una, la fe que cada uno tengamos, pero las cosas pasan como tienen que ser y nos ponen en el camino de las personas que necesitamos, ¿no? O con las que nos tenemos que encontrar. Así que yo muchas veces hablo de esa amiga que tenemos en común, que nos puso aquí y feliz y también agradecida a ella. Pues bueno, soy María Rodríguez, María C para Marisa. Nací en Badajoz, que es una ciudad del interior de España. A mí siempre me gusta contar realmente de dónde vengo porque llevo muchos años viviendo fuera. Sin embargo, realmente mis raíces siguen allí. Y gracias a toda la vida, hasta los 25 aproximadamente que estuve allí, pues también soy quien soy hoy, ¿no? Entonces siempre me gusta explicar que vengo de Badajoz, que está cerquita de Portugal. Lo explico porque hay gente, y sé que hay gente de otros países que no conocerán quizás de dónde está. Pero desde hace 13 años vivo en las Islas Baleares. Empecé en Ibiza y ahora en Mallorca, donde residimos las dos. Y mi primer cambio fue por el primer clic, te digo yo, ¿no? El primer quiebre que tuve a nivel personal y profesional. Bueno, pues porque acabé de mis estudios, estudié en ciencias empresariales, hice marketing y es cierto que nunca dejé de trabajar de lo que yo había estudiado. Sin embargo, sí que hubo un momento en el que, bueno, la situación de crisis me hizo no encontrar trabajo de lo que yo quería trabajar, que era de lo que había estudiado, ¿no? Relacionado con empresariales y con finanzas. Y ahí tomé la decisión de hacer un movimiento porque sabía que donde estaba no iba a venir, ¿no? Y bueno, pues ahí me fui a Ibiza primero y ahí empezó toda mi experiencia profesional o la más fuerte a nivel financiero. Empecé como contable, fui cambiando de puestos, pero siempre relacionado con las finanzas. Hasta más o menos pandemia, no tuvo nada que ver con la pandemia, pero justo coincidió, yo en enero del 2020 tomé la decisión de dejar esa empresa en la que estaba. Me fui a viajar, que como sabes es una de mis grandes pasiones. En aquel entonces pues hice un viaje por Brasil y Nueva Zelanda, que la verdad me ayudó mucho a la hora de volver en pandemia, porque bueno, pues venía de ese viaje que me había hecho también un poco desconectar y también desconectar de todo y conectar conmigo, ¿no? Y saber un poco, bueno, ¿y ahora cuando vuelvas qué? En ese ahora cuando vuelvas qué solamente tenía una cosa clara y era que no quería de momento volver a trabajar para una empresa, ¿no? O sea, como interna, digamos, o como por cuenta ajena, sino que quería empezar o tratar de buscar algo en el que fuese un trabajo propio, de autónoma en aquel entonces, que ya lo había sido, unos años antes ya había sido emprendedora. Sin embargo, bueno, pues fui cambiando. La cuestión es que llegó pandemia y entre todos los webinars y masterclass habidos y por haber, ahí encontré el coaching. Hice una sesión y me enamoré. Fue como, wow, creo que este realmente es el camino por el que quiero seguir. Y ahí empecé. Es cierto que cuando empiezas crees que puedes ser coach a la primera, pero es muy difícil. Tienes que empezar a darte a conocer. Sí que me hice la certificación. Y bueno, he estado durante todos estos años compaginando coaching con finanzas, dedicándome también a otras empresas, a llevarle de manera externa, como directora financiera externa, llevándole las finanzas, hasta que hace 1 año y medio o así más o menos, bueno, me di cuenta de que yo no quería dedicarme solamente a las finanzas, quería hacer coaching porque me apasiona ese acompañamiento de las personas. Y entre todo mi estudio, leer, investigar, acompañamiento, descubrí esa relación de las personas con el dinero. Entonces, a partir de ahí, pues creé o empecé a darle forma al proyecto que tengo ahora, que es el de coaching de bienestar financiero o coaching financiero. Así que, bueno, ahí yo digo que he conseguido unir mi talento con mi vocación. Siempre he sido buena con las matemáticas, con los números y con las finanzas,
pero me apasiona el acompañar a las personas, el acompañarles muchas veces en esos quiebres, lo mismo que tuve yo para hacer cambios, en esos clics, en esas transformaciones, y en este caso unido al dinero, unido a las finanzas, ¿no? Entonces, ahora tengo ese talento y esa vocación unida y la verdad que me hace muy feliz y bueno, pues ese es mi camino y ahí creo que un poquito me explico quién soy y de dónde vengo. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que repetiste mucho pasión y cuando hablas transmites eso, pasión. Gracias. Lo transmites. Y ahora entiendo el por qué haces coaching financiero. Siempre me pregunté, bueno, es que yo escucho diferentes profesionales, diferentes áreas del coaching, pero para serte sincera, la primera coach financiero que conozco, financiera, eres tú. Qué bueno. Eres tú, la primera en mi caso que conozco y yo siempre, bueno, pero ¿cómo llevas a la persona necesitada de una claridad financiera para que pueda encontrar ese camino que tanto busca, que es su libertad? Es curioso, ¿no? Porque es cierto que cuando yo empecé en todo este mundo, pues al principio también pensé, bueno, yo quiero dedicarme a esto, pero necesito seguir formándome, ¿no? Ese síndrome que nos entra o ese famoso síndrome del cursillista, que solo queremos formarnos. Y es cierto que no encontré a mucha gente que lo hiciese, ¿no? Y hoy en día también tengo la suerte, yo digo la suerte porque reconozco que hasta hoy no he hecho mucha inversión a nivel marketing para que me posicione. Sin embargo, a mí han llegado muchas clientas y muchos clientes que me encuentran por Google o me encuentran por la inteligencia artificial. Con lo cual creo que esa parte del desconocimiento y de no conocer, que no eres la única, ¿no? Que no conoce a mucha gente que se dediquen al coaching financiero y eso me ha ido posicionando. Con lo cual ahí, gracias, ¿no? Porque universo, suelo decir yo, ¿no? Gracias universo, gracias a Dios, gracias lo que haya venido para posicionarme ahí. Y también te escuchaba y me venía algo que me dijeron una vez en un acompañamiento cuando me presenté y dije, soy coach de liderazgo, ¿no? En aquel entonces todavía no hacía coaching financiero. Y vengo del mundo de la finanza y soy directora financiera externa. Y recuerdo que una persona me dijo, fue un poco como, ¿cómo se pueden compaginar esas dos cosas, ¿no? Una parte mucho más emocional, mucho más de autoconocimiento, mucho más interno y algo mucho más racional, ¿no? Y es verdad que ahí también para mí fue un pensamiento de decir, wow, qué pregunta más curiosa y que yo nunca me la había hecho. Sin embargo, en todo este camino, en todo este estudio y trabajo que llevo hecho, para mí hoy en día son indispensables las dos partes y no se pueden separar. Porque cuando hablamos de coaching financiero, primero entramos en una primera parte en la que es ese autoconocimiento, en entender cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras creencias del dinero, ya lo hemos estado hablando, ¿no? En algún momento todo eso que viene y luego seguro que comentaremos más. ¿Cuál es nuestra historia? Nuestra historia con el dinero, en la mayoría de los casos, es la que nos hace movernos de una manera u otra, es decir, tomar decisiones de un tipo u otro. Si no somos capaces de entender por qué nos estamos relacionando desde ahí, o por qué yo tomo unas decisiones, o por qué tengo un objetivo financiero de ahorrar, de comprar algo o X y no lo consigo, es muy difícil que cuando te pongas a trabajar en tu parte financiera a nivel planificación o a nivel estructura, lo consigas. No quiere decir que no lo vayas a conseguir, sin embargo vas a seguir estando en el mismo rol, ¿no? Entonces, lo que trabajamos desde el coaching financiero es primero esa parte de autoconocimiento, de entender quién eres, entender quién es esa persona financieramente y cuando ya lo tienes claro, cuando ya has sido capaz de observarte y de mirarte y de ver realmente, ¿no?, cómo esa persona se mueve con el dinero, con su gestión de las finanzas, entonces ahí sí que vamos a una parte más de estructura. Entonces ahí ya sí que entramos más en finanza puramente, ¿no? Hablamos de ingresos, de gastos, que es algo que también hace mucha falta hoy en día, ya no solo por la quizás carencia de educación financiera, sino también porque la mayoría de las personas vamos haciendo y no nos sentamos o no nos dedicamos un ratito a ver cuáles son mis gastos, en qué estoy gastando más, en qué puedo recortar o simplemente cuál es mi objetivo financiero. Entonces lo primero cuando viene una persona a mí es explicarle cuál es este proceso, porque no todo el mundo sabe, ¿no?, qué es eso del coaching financiero. De hecho, normalmente las personas vienen un poco igual, ¿no? Bueno, yo he buscado, me han dicho que necesito una coach financiera, pero realmente no sé qué es. Entonces ahí siempre empezamos primero con esa parte. Y en esa conciencia, en ese autoconocimiento financiero, en ese trabajo interno, también es cuando eres capaz de entender cuál es tu libertad financiera. Okay. ¿Cuánto vale tu libertad financiera? Porque tendemos a decir, yo quiero mi libertad financiera, yo quiero mi tranquilidad financiera, yo quiero riqueza, pero ni siquiera nos paramos a pensar primero cuál es el valor de cada uno de esos conceptos.
porque para mí riqueza puede ser un importe, pero para otra persona puede ser otro, mayor o menor, da igual, pero son diferentes. El concepto de riqueza al final no deja de ser algo abstracto, lo relacionamos directamente con dinero, ¿no? Y con esa parte más de patrimonial o más monetaria. Sin embargo, hay muchas otras cosas que te dicen que tienes riqueza. Y hablamos de riqueza a nivel abundancia financiera y todo, ¿eh? No me voy a otro tipo de riqueza que te podamos tener, pero es necesario entender cuánto vale, porque si ni siquiera lo sabemos, pues difícilmente vamos a crear para ir hacia ese objetivo, ¿no? De riqueza, tranquilidad o lo que cada persona, como digo yo, se plantee, ¿no? Porque cada persona tiene un objetivo. Claro que sí. Mira qué interesante, María, porque digamos que lo que haces es mirar la profundidad del por qué no está funcionando o pueda que esté funcionando. Claro que me imagino que cuando te buscan es porque no está funcionando o porque si está funcionando algo quieren reforzar y crecer un poco más, digamos, su nivel, su target, entiendo yo. Pero ya luego tú entras a una parte teórica y empiezas como a organizar eso que no está muy bien organizado o que se puede mejorar, ¿vale? Es lo que entiendo que me dices. A nivel, digamos, de empresas, de personas, ¿lo das literalmente solo a personas independientes o lo manejas también a grupos empresariales? No, es en los dos casos, ¿no? A mí llega, y además esta pregunta va muy bien porque mucha gente piensa, como tú me decías ahora, ¿no? Quizás vienen gente que es que o no le va bien y es curioso porque la mayoría de las personas que llegan a mí, o muchas de las personas que llegan a mí, tienen bastante patrimonio monetario, sin embargo no saben cómo gestionarlo. Y aquí viene la famosa frase de no es más rico quien más tiene, sino quien mejor lo gestiona, ¿no? Sí. Porque hay muchas veces que tenemos, bueno, pues hemos ganado un patrimonio o tenemos, por lo que sea, tenemos abundancia material, digamos, ¿no? Abundancia patrimonial, tenemos dinero, vaya. Sin embargo, no tenemos mentalidad de abundancia. Entonces, muchas veces las personas que llegan son personas que son, pues esto, ¿no? Ricas patrimonialmente, digamos, pero en mentalidad de escasez. Con lo cual, si tú te quedas en la mentalidad de escasez, al final ahí no disfrutas del dinero, no. Entonces ahí va, ¿no? Podemos hablar luego también, ¿no? de esa parte de mentalidades, pero hay personas que realmente tienen un buen patrimonio, tienen una buena situación financiera, sin embargo no saben disfrutarlo ni saben gestionarlo, con lo cual se queda estancado, ¿no? Y esto lo traía un poco en relación a lo que me decías, de quién suele ser, quién viene a mí. Hay personas que es porque quiero un objetivo, no lo consigo, necesito que me ayudes o me acompañes a conseguirlo. Y hay personas que me dicen, tengo esto y necesito ser capaz de con esto construir algo y no dejarlo ahí. Okay. ¿No? No dejarlo ahí en el banco guardado para que siga ahí creciendo y que la montaña esté estancada. Y ahí es de las dos partes. Obviamente son maneras de trabajar diferentes si lo hacemos en particulares o lo hacemos en empresa. En particulares hay personas particulares que trabajan por cuenta ajena y tienen sus ahorros y se tienen su situación o por herencias o X. Y luego sí que trabajo mucho con emprendedores y emprendedoras, principalmente emprendedoras, ¿no? Tengo un programa grupal que es para emprendedoras, donde trabajamos toda esta parte y a la vez, cuando entramos en la parte financiera, les acompaño más ya en estructura financiera, es decir, hacemos una planificación financiera, hacemos una estructura de negocio, calculamos precios, toda la parte ya que va encima del negocio. Y en empresas se trabaja también tanto en one-to-one, es decir, en individual, sí, como en grupal o de equipos, y ahí lo que se hace es relacionar o entender, ¿no?, cómo ese trabajo de mentalidad financiera en el trabajador se ve reflejado luego en los resultados de las empresas, porque al final, sobre todo a nivel líderes, ¿no?, a nivel departamentos que tienen decisiones, en este caso presupuestarios, ¿no?, que trabajan con presupuestos, que tienen que presentar números, pues hay muchas personas que o no están acostumbrados o ni siquiera entienden de cómo se están relacionando con el dinero. Por tanto, si hablamos, por ejemplo, y ahí te voy a entrar mi herramienta de los roles y de los arquetipos financieros, que viene muy al caso, si hablamos de arquetipos financieros que son, yo digo que son como vestidos, ¿no?, vestidos que nos vamos poniendo, y entonces depende del que tengamos, nos relacionamos con el dinero de una manera u otra. Entonces, esto relacionado con la empresa, si tenemos a líderes, imagínate que todos los líderes que hay son acumuladores, que el acumulador es esa persona que acumula por miedo a perder, porque cree que los recursos son limitados, que si lo uso no voy a tener, que luego cómo lo voy a producir. Si tienes los líderes todos en este rol, va a ser muy difícil avanzar o tomar decisiones de invertir en cosas que nos puedan dar ganancia. ¿Vale? O si tienes, por ejemplo, el expansivo,
el expansivo a priori, la gente cuando le escucha expansivo o expansiva, piensa que, uy, qué bien, ¿no? Que lo disfruto, y por supuesto se disfruta. Ahora sí se polariza en la sombra. El problema que tiene eso es que gastamos o usamos el dinero sin un control. Con lo cual, cuando nos damos cuenta, pues decimos, uy, el bolsillo lo tengo roto. No, claro, es que no has, o sea, disfrutas y es verdad que ves oportunidades por todos lados, sin embargo, a veces sin ese control y esa estructura. Entonces, un líder, imagínate que solo tienes líderes expansivos, pues quizás buscaríamos y encontraríamos maneras de invertir el dinero sin tener ese control. Y si fuese, por ejemplo, solo el acumulador, pues en este caso no permitiríamos invertir en esa innovación, buscar maneras de avanzar, porque considerarías que cómo voy a usar este dinero, ¿no? Claro. Entonces, al final eso también se ve muy reflejado en las cuentas de las empresas. Esto es una de las pequeñas cositas que trabajamos dentro de, en general, esto se trabaja tanto en particular como en empresa, pero en empresa es verdad que lo trabajamos más así, ¿no? Para entender también cómo las decisiones de los propios líderes de cómo gestionan su dinero se ve también reflejado en los resultados de las compañías. Hay una, perdona que te interrumpa, hay una frase que dice que lo que es dentro es fuera. Totalmente. Y aplica, mejor dicho, al punto para el ejemplo que tú nos estás dando con referencia a los líderes y a sus colaboradores o pues las personas que trabajan para él. Sí, de hecho hay una frase que yo la repito mucho y en mi web también la tengo bastante, que es de Harv Eker, de Los secretos de la mente millonaria, y él dice que tus ingresos solo pueden crecer en la medida en que tú lo hagas. Y ahí viene esa unión de autoconocimiento y de finanzas, ¿no? Resultados, sí. Si tú no creces por dentro, es muy difícil crecer por fuera. A lo mejor lo haces, pero de una manera mucho más lenta y sin una conciencia, ¿no? O tomas decisiones a lo loco porque no estás entendiendo qué está pasando. Y ahí claro, y aparte de eso no es sostenible en el tiempo. Eso es. No es sostenible en el tiempo. María, esto está muy interesante. Yo no quiero parar de hacerte preguntas a ti y te dejo hablar porque me parece sumamente interesante lo que estás diciendo y sé que a la audiencia les servirá mucho. Conoces un poco de Indeleble. Yo quiero que esto lo enfoquemos hacia el tema financiero. Para ti, ¿qué es la filosofía indeleble? Entendiendo indeleble como algo o alguien, en este caso, que no se borra, que por más circunstancias difíciles que tiene, no se detiene, sino que se reinventa, tipo ave fénix, y vuelve a surgir. En la parte financiera, ¿para ti qué es esa filosofía? Para mí, cuando buscaba, ¿no? cuál es la definición en sí de indeleble, de hecho me encanta y creo que viene muy acorde con todo lo que has creado y lo que estás creando, la definición que te ponen es algo o alguien que deja huella. Y en este caso, si lo miramos en la parte de las finanzas, yo ahí lo llevo que para dejar huella, primero tienes que entenderte tú y saber qué huella quieres dejar. Total. ¿No? Y a nivel financiero es lo mismo. ¿Cuál es la huella financiera que quiero dejar? ¿De qué manera quiero? ¿No? Entonces, ahí yo lo llevo, a mí me resuena mucho esta palabra, esto de dejar huella, en el sentido de hacerlo y de relacionarnos con las finanzas o buscar al menos la manera de relacionarnos desde nuestra propia autenticidad, desde quiénes somos, desde nuestros valores, desde nuestro propósito, porque a veces nos olvidamos de eso. Hoy en día todo el mundo queremos ganar dinero y estamos en un momento en el que, bueno, pues hay como hay muchas opiniones sobre lo que es el dinero, ¿no? Pero también se escuchan muchas cosas a nivel creencias, del dinero es malo, o el dinero te corrompe, o para qué quieres tanto dinero, o el dinero, bla, bla, bla. Sin embargo, para mí es un valor. Muchas personas no consiguen entender que el dinero pueda ser un valor, pero para mí es importante entender que es eso y que en función en el que tú creas, te conozcas y tengas esa conexión con el dinero con quien tú quieres ser, vas a poder producir, ¿no? Y vas a poder llegar a esa prosperidad, porque al final la abundancia, si hablamos, tenemos mente de abundancia, de mente de ser capaz de crear, y la prosperidad es cuando empezamos a recoger. Entonces, a mí la huella o esta parte indeleble la llevo en ese sentido, de primero ser capaz de saber qué huella queremos dejar y no desconectarnos de quiénes somos, de no dejar de mirarnos o de mirarnos siempre con ese propósito, esa autenticidad y no desvincularnos, porque muchas veces nos pasa, entramos en el corre-corre de la sociedad o en lo que la sociedad nos está enseñando y dejamos de escuchar lo que realmente queremos. A veces usamos el dinero o consumimos porque es lo que nos cuentan
y a veces dejamos de hacerlo porque pensamos que van a pensar mal de mí si yo uso esto, compro esto o consumo X, ¿no? Entonces creo que es esa parte de lo que tú decías, es alguien que no se deja romper, ¿no? Que a pesar de todo renace como el ave fénix. Por tanto, las finanzas, todos tenemos malos momentos y siempre es muy fluctuante y podemos llegar a, sobre todo si emprendemos o tenemos proyectos, pues yo reconozco, yo he pasado dentro de mi emprendimiento también situaciones financieras que no son fáciles, pero ¿cuál es la diferencia con la mentalidad con la que tú la afrontas? O con la situación, o sea, o con la actitud con la que tú lo afrontas, ¿no? Puedes afrontarlo desde el lugar de no voy a ser capaz de que esto funcione, esto no va a salir, el dinero no va a llegar, los recursos no van a llegar, y ahí nos quedamos estancados en ese foco de víctima que trae escasez. Total. Sin embargo, si aprendemos a mirar, vale, esto es lo que hay, hacia dónde quiero llegar, voy a ver cómo lo puedo hacer. Siempre, y yo siempre, si es algo que aquí me gusta ser en cierto modo prudente, yo no digo que nos pongamos las orejeras y vayamos sí o sí hacia un proyecto, porque a veces no funciona. El papel lo soporta todo y a veces nos ponemos a andar y damos cuenta que no. También tenemos que ser capaces de tener esa capacidad de decir, vale, tengo un tiempo y me pongo, yo siempre recomiendo, ¿no? Ponte un tiempo hasta cuándo puedes estar trabajando en este proyecto. Sí. ¿Cuál es tu colchón o cuál es tu situación financiera que te permite seguir aquí? Porque también hay que ser capaz y ser valiente de enfrentarnos a los proyectos y decir, bueno, pues es que lo hemos intentado, pero este no es, voy a buscar otro, o voy a buscar donde quiero estar, ¿no? Eso también, por eso yo también la parte de prudencia, que a veces nos enrolamos ahí, es un sesgo además, ¿no? Sí. Que suele pasar de quedarnos ahí, de lo sigo intentando, pues porque ya he invertido y esto tiene que funcionar, entonces seguimos haciendo la bola más grande. Y para mí también eso va con la parte de renacer, de ser capaz de sentarnos y decir, vale, aquí no es, pero busco otra cosa, ¿no? En vez de hacerme pequeñita, pues bueno, vamos a ver cómo cambian las cosas. Y bueno, yo relacionaría tu proyecto indeleble con esto. Muchas gracias, muy bien definido. Y dijiste algo importante que es el eslogan de Indeleble, historias que dejan huella. O sea que, mira, has dicho varias cosas importantes que a mí me gusta mucho. Y bueno, el tema de la huella que hay que dejar. Recordaba cuando decías sobre la autenticidad y de reconocer nuestras raíces, ¿sí? Y cuando mencionabas eso, se me vino una frase de John Maxwell que dice que nosotros muchas veces nacemos originales y morimos siendo copias. Qué bueno. Y ahora, con todo el auge de las redes sociales, que todos queremos salir, que se vea, ¿sí? Eso, digamos que es bien delicado porque sencillamente se empiezan como a copiar unos a otros, y qué bueno poder reconocer quién soy, para qué estoy aquí, cuál es el propósito para el cual Dios me ha diseñado y qué debo de hacer, cuál es mi camino, porque mi camino posiblemente no es el tuyo ni el mío, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas me gusta mucho lo que dices y gracias por tu aporte. Algo que me sonó un poco también, María, es una persona en este momento, con todo lo que has explicado, entiende que tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿sí? Pero dice, ¿cómo cambio de mentalidad? ¿Cómo yo voy a cambiar de mentalidad con todo lo que me está pasando alrededor posiblemente, o con todo el dinero que tengo sencillamente y no sé, o sea, no sé cómo soltarlo de tal forma que se pueda multiplicar y yo no tenerlo amarrado con esos sesgos que me hunden a mí, me estancan a mí y por ende al dinero? Entonces, lo primero que tienen que hacer esas personas es escucharse. Yo tengo dentro de mi página web, para los que nos escuchan, hay un recurso gratuito que es la libreta financiera, y ahí se empieza a trabajar con esta parte de mentalidad. Hay una visualización, un audio grabado que se puede escuchar donde trabajas en tu historia del dinero, ¿vale? La historia del dinero es eso que yo llamo memoria histórica. Muchas veces nos cuesta incrementar nuestros ingresos, nos cuesta quizás negociar un sueldo cuando trabajamos en una empresa, porque tenemos muy arraigado esa memoria histórica, que es quizás la culpa, sobre todo en este caso suele pasarnos mucho a las mujeres, por ejemplo, la culpa de quién soy yo para cobrar más que mi pareja, quién soy yo para cobrar más que mis ancestros, porque no nos han enseñado que eso está bien visto, ¿no? En sociedad o en historia se nos enseñó que quien conseguía eso era el hombre. Entonces ahí tenemos un techo que nosotros tenemos también que romper. Entonces hay que empezar por ahí. Insisto, todo empieza en el autoconocimiento, como cualquier transformación, porque ¿qué voy a transformar si no sé qué es lo que tengo que transformar? Entonces empieza por ahí.
Y verás que una vez que empiezas a trabajar eso, empiezan a salir muchas cosas. Y en esa libreta, ya te digo, se trabaja historias, se trabajan emociones, se trabajan creencia, te ayuda a crear un primer objetivo o un acercamiento a un objetivo financiero, pero ahí empiezan a salir muchas cosas. Porque ahí ya te vas dando cuenta de cómo has decidido, de cómo si tomaste determinadas decisiones en el día hace años o cuando sea, cómo las tomaste o incluso cómo las estás tomando ahora, ¿no? Cómo haces, vas a comprar algo y de qué manera compras. La cosa más del día a día, incluso nuestra compra de la cesta de la compra, ¿cómo la hacemos? ¿En qué nos basamos? ¿Estamos comparando o somos conscientes de que según mi estructura financiera quizás estoy por encima de lo que me puedo permitir? Entonces ahí viene lo que yo llamo la ecuación sana de las finanzas, que es ese 50% de lo que ingresamos, máximo un 50% para gastos fijos, que es eso que sí o sí tienes que pagar. Si tienes cuota de hipoteca, si tienes un alquiler, tienes cuota de préstamo, lo que sí tienes que pagar autónomo, ¿no? Nosotras como independientes. El 30% son los gastos variables, que ahí pues nos entra disfrutes, si queremos viajamos, ropa, también supermercado, comidas fuera, restaurante, que es en el lugar, ese 30% es donde podemos recortar, porque son cosas que podemos decir, oye, pues si yo este mes necesito tener un gasto extra, pues voy a ir a cenar fuera una vez al mes, en vez de 4, ¿vale? Ahí es donde podemos recortar. Y luego el 20% que es ahorros. Siempre se estima o se aconseja que el 20% de los ingresos ahorren, no siempre se puede. Por eso hay que bajar también y ver cuál es la situación de cada persona. Claro. Pero sí que dediquemos una parte al ahorro, porque está muy bien disfrutar en el hoy, pero no nos podemos olvidar del futuro, ¿no? Ahí está también la parte de, si volvemos a los roles, no quedarnos solo acumulando en el presente para el futuro. O sea, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Pero sí que una parte es importante que vayamos ahorrando para el día de mañana. Y esa parte de ahorro es una de las cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta, es que se ha de separar al principio del mes. Mucha gente, uno de los errores más comunes es que las personas cogen ese dinero que deciden ahorrar, no sé, me invento, voy a ahorrar a partir de ahora 100 euros al mes. Y esos 100 euros, en vez de hacerlo al principio cuando me llega la nómina o mis ingresos, que cojo esos 100 euros, lo llevo a una cuenta, lo hago al final del mes si me sobra. ¿Qué pasa? Que nunca sobra. Porque tú lo ves en tu cuenta, con lo cual lo gastas, ¿vale? Entonces, esa es algo que también creo que es importante que se tenga en cuenta a la hora de empezar ya luego a trabajar, ¿no? Es decir, ahorro primero. Ahorro primero. Se considera como si fuese, no es gasto, es una inversión, pero hay que considerarlo al principio. Si yo pongo el ejemplo de 1000 porque es el más fácil, ¿no? Yo tengo 1000 euros, pues 500 gastos fijos, 300 gastos variables y 200 en principio para ahorrar. Que vemos que no, porque nuestra estructura financiera no se puede. Bueno, pues decido que voy a ahorrar 50 euros. Pues esos 50 euros los sumo a esos 800 que ya tengo de 500 y 300, ¿no? Claro. Y sé que 850 los tengo usados. Y eso, es lo que uso. Ese ahorro ya luego, no sé, te contrataría yo a ti y tú me guiarías para poder invertir ese dinero, que haya un rendimiento, ¿cierto? Sí, eso es una parte complementaria que hago, no forma parte del proceso de coaching financiero. En el coaching financiero trabajamos autoconocimiento y estructura financiera. Es decir, entender cuál es tu estructura, cuáles son tus ingresos, cuánto me gasto hoy en día en gastos fijos, cuánto en gastos variables y de dónde puedo recortar si veo que tengo capacidad de ahorro, pero no lo estoy ahorrando. Entonces ahí vemos, si una vez que eso vemos que tienes esa capacidad de ahorro, ahí sí que podemos entrar a ver dónde invertir. Pero es como un complemento, no es coaching financiero, eso es más consultoría, ¿no? Ahí saldríamos un poco del... Vale, perfecto. Listo. Yo quiero hacer mi test. Eso te iba a decir, vamos a por el test, venga. A ver, hagamos ese test, a ver, venga. ¿Qué tal estoy? Para los que nos están escuchando en la página web Arquetipos Financiero podéis hacerlo. Os animo porque es muy interesante. A ver qué te sale, Marisa. A ver. Bueno, pues leer aquí, por ejemplo, que es un poco la descripción y ya luego lo que os pone en ese informe, que si queréis conseguirlo, el 26 de febrero hay un webinar y para la comunidad de Marisa os daré un descuento del 40% y podéis conseguir vuestro informe donde veis qué son los arquetipos, en qué consiste o cuál es ese rol dominante, ¿no? En este caso el de salvadora, cuáles son vuestras sombras y vuestras luces, porque hay algo muy importante de los arquetipos y es entender que no hay arquetipos buenos ni malos, simplemente hay roles, arquetipos, ¿no? Entonces, todos tienen sus luces y todos tienen sus sombras. El problema es cuando estamos polarizados, ¿vale? Cuando nos polarizamos en la sombra, lo que hablaba antes, por ejemplo, del acumulador o del controlador, que es ese arquetipo en el que necesita tenerlo todo controlado, que mira 300 veces la cuenta bancaria en el día, que necesita cada céntimo tenerlo apuntado.
ahí se está polarizando al extremo, a esa sombra, entonces no le permite disfrutar, ¿vale? No, si no lo tengo controlado, entra en ansiedad. Entonces, dentro del informe te vienen cuáles son tus sombras y tus luces en diferentes dimensiones, en estrategia, en relaciones, y luego un plan de acción y cómo equilibrarlo, porque la idea es que estés equilibrado, ¿no? Todo esto me sale aquí. Todo eso lo tienes ahí. Así que luego tú lo leerás con tranquilidad. Me lo voy a estudiar porque sí, el tema de salvadora lo identifico mucho con mi personalidad. Y suele pasar, ¿no? Y el otro día justo yo tuve un webinar en una de las comunidades en las que estoy, que es Mujeres Líderes de América, y hablábamos, ¿no? Que si antiguamente, quizás hoy está más variado, pero antiguamente si hiciésemos este test a las mujeres, la mayoría son salvadoras, ¿no? Es como el mami, ¿no? El cuidar. Entonces, el salvador en sí, por explicar un poco el arquetipo que le ha salido a Maritza, el arquetipo del rol de salvador o salvadora es esa persona que prioriza siempre a los demás, que siente culpa si se permite algo, o se compra algo, o un capricho, o dedicarse o consumir algo que necesita y sabe que tiene alguna persona cercana que tiene una necesidad financiera. Entonces ahí sentimos esa culpa, ¿no? De cómo estoy usando este dinero cuando se lo podría estar dejando a otra. Fuerte. ¿Cómo te resuena? Me identifico mucho, de verdad, muchas veces, digamos que no se creen en algún tipo de estadísticas, pero puedo decir que me identifico con lo que me han salido. Qué bueno, pues te animo a que te vengas conmigo el día 26 de febrero al webinar, que hablaremos de esto. Te invitada quedas. Muchas gracias, María. 3 cositas para terminar, porque sé que también tienes otra entrevista ahora, es una mujer muy ocupada, María. Así que yo quiero que nos cuentes brevemente un poco tu viaje a Latinoamérica. Sé que hubo un impacto muy importante ahí en ti y quisiera que nos los compartieras. Pues gracias, a mí me encanta hablar de esto y aquí me podría, tú sabes, ¿no? Podría estar mucho tiempo hablando de este viaje, pero justo hoy lo pensaba, ¿no? Porque al final también valoras, vienes, son cambios, volver, a mí en este caso fue cuando empecé sí o sí este emprendimiento y este proyecto, y hay cambios, ¿no? Y cuando vuelves siempre valoras, hice bien, no hice bien, pero es que para mí fue tal transformación que no hay nada que me diga para qué has hecho ese viaje, ¿no? En el sentido de arrepentirme o de que fui mucho tiempo. Fueron 5 meses maravillosos, en 6 países espectaculares, no me puedo quedar con ninguno, si me quedo con alguna sensación, y ya lo he compartido alguna vez, es esa sensación de Amazonas, que para mí fue mi principal transformación y como esa conexión yo le llamo la conexión al origen. De hecho, aprovecho, ¿no? Que de ahí fue esa creación de ese viaje que tengo hoy en día, que es un viaje grupal, en el que es porque sentí la necesidad o sentí la llamada de acompañar a más personas a tener esa conexión con el origen, ¿no? Se llama Origen Amazonas. Y es que un viaje de este tipo da para tanto, porque no es solamente el tiempo que pasas contigo. Yo viajo sola, en la mayoría de los casos, que es algo que, bueno, recomiendo 100% a todas las personas, independientemente del género, porque es algo que te cambia y te ayuda a entenderte mucho más, a escucharte, lo que hablábamos de escucharnos, la importancia de observarnos, de escucharnos, de saber quiénes somos. Y obviamente cuando viajas por países que no conoces, pues te ayuda mucho más a esa parte, ¿no? Y luego conocí a gente maravillosa. Es que tengo personas que se han convertido hoy en día en familia, que seguimos hablando, que no sé, y te das cuenta también de la importancia y de que al final todos somos uno. Sí. Justo en el otro día en el webinar lo hablaba, no da igual del lugar en el que estemos, que al final todos hablamos el mismo idioma, independientemente del lenguaje, sea inglés, francés, chino, da igual. Pero lo que es el idioma en sí como personas es el mismo siempre, da igual donde estés. Entonces para mí fue una transformación y de ahí fue cuando sí que llegué y volví diciendo, quiero ir a por mi propósito, quiero acompañar a las personas a que hagan ese cambio de transformación financiera y cualquier transformación, porque ahí cambia y es cuando tomamos la decisión de vivir como queremos vivir, ¿no? Que muchas veces volvemos a esa memoria histórica, a esas creencias heredadas, a todo lo que hemos heredado de nuestra familia, de nuestros ancestros, de lo que nos ha ido pasando en la vida, y dejamos de vivir a por dar esa autenticidad que también traíamos antes. Entonces, para mí fue conexión al origen. Si tuviese que resumir, ese viaje fue eso, y fue maravilloso. Por ello, María ha sido nominada al Premio Mujer Mallorca y yo les invito a que puedan votar por ella. Tú me dirás, María, a través de qué enlace se pueden conectar para que te den tu voto súper impactante ahí. Cuéntanos. Gracias. Te pasaré el link para que lo compartas cuando la entrevista.
Estoy nominada en la categoría de impacto social, lo cual me hace especial ilusión, ya no solo por el hecho de ser un premio en Mallorca, donde, como te comentaba antes, ¿no? Mis raíces no las olvido, pero es el lugar donde me ha acogido y hoy en día me mima, ¿no? y me ha dado grandes cosas. Y el hecho de estar en impacto social, porque realmente mi propósito va muy por ahí, y es el acompañar y el hacer o dejar en la sociedad esa transformación financiera, empezar a ver el dinero como ese valor que tiene, como esa energía que nos permite hacer un cambio. Y en este caso, sobre todo, por eso acompaño a mujeres, porque tenemos una trayectoria mucho más pesada. El otro día compartía que en España hasta el año 50 ni siquiera las mujeres podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de un hombre, ¿vale? Entonces ese es mi propósito, el que las mujeres seamos capaces de romper ese techo de cemento que nos hemos puesto nosotras mismas, de darnos valor y de ser capaces de impactar también con nuestras finanzas, ¿no? Y no quedarnos, salir y crecer y permitirnos todo lo que nos merecemos. Así que os agradezco quien se anime a votarme, y bueno, el 20 de febrero son los premios y ya os contaré. En cualquier caso, gane o no, me encantaría ganarlo, por supuesto, pero ya estoy feliz. Claro, estoy feliz de ser nominada y de estar en esta categoría. Así que gracias también por la oportunidad de poder comentarlo. Muchas gracias a ti. Gracias, María. Un abracito. Con gusto.